Él es secretario general de la Asociación Civil Transparencia y yo le quiero agradecer muchísimo que se haya tomado el tiempo esta noche para estar con nosotros. Iván, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Carlos? Un saludo aquí desde Huamanga, desde donde me encuentro. Un saludo, Iván, gracias por estar aquí. Yo quería comenzar preguntándote algunas cosas generales para luego de pronto ir desmenuzando las reformas que son necesarias de cara al proceso electoral. En principio, la ley electoral estipula que las reglas electorales no se pueden cambiar dentro del periodo de un año previo a las elecciones. Por lo tanto, como punto de partida, pienso que necesitamos alguna iniciativa de ley para volver a alargar los tiempos, ¿o esto ya no es necesario? Sí, sí lo va a hacer, ¿no? Hay que entender que hay varias modificaciones que se van a hacer en las reglas electorales, ¿no? Para empezar, el hecho mismo de adelantar las elecciones ya es un cambio. Y eso, a su vez, va a estar seguramente conectado con otros cambios en la Constitución, que serán parciales, pero que seguramente también van a implicar cambios ya en las reglas, ¿no? Por la propia naturaleza de las normas que se tienen que modificar. Entonces, por ejemplo, si se hace una modificación en la Constitución que obliga a elegir, darte un ejemplo, ¿no?, al Congreso en una fecha posterior a la fecha en la cual se elige el presidente, entonces eso, por ejemplo, ya es una modificación que obliga a hacer cambios en la legislación electoral, ¿no? Entonces, fuera de ello, además, se van a requerir cambios a nivel legal. Entonces, seguramente será necesario establecer una modificación, pero que tiene que ser no puede ser tampoco muy extensa, porque la regla debe ser que ya un proceso en marcha no debería, permitir cambios en las normas que la regulan. De acuerdo. O en tal cambio, los cambios más estructurales que podrían afectar el propio proceso. Iván, el congresista Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, ha dado su opinión respecto al tema de las primarias, que es un tema que las entidades electorales han sostenido que sí son importantes. Sobre todo la OMPE, creo, que ha señalado claramente esto. En este sentido, Guerra García ha señalado que las primarias podrían ser un problema. Es una opinión, por supuesto, pero es la del presidente de la Comisión de Constitución. ¿Cuánto valoras tú que de cara a este 2024 tengamos elecciones primarias en el Perú? A ver, primero que las primarias no son un problema. Para empezar, las primarias son una norma vigente, que lamentablemente se fue postergando por razones, en el caso del 2021, de la pandemia que vivíamos, y en el 2022, en estas elecciones regionales y municipales, una postergación por una desidia en la modificación de algunas reglas para permitir su aplicación en dichas elecciones, ¿no? Y hay que recordar que el fundamento de poner como fecha de elecciones abril de 2024 es precisamente respetar el cronograma de las elecciones tal como está hoy en día vigente. Y en ese cronograma vigente están las primarias. Así que las primarias no son ningún problema de proceso, son una necesidad, y además es un elemento que sin duda puede ayudar a mejorar la relación entre la ciudadanía y los partidos, ¿no? Porque establece un vínculo diferente, un vínculo distinto, que permite a los ciudadanos tener una mayor influencia en la manera en que se conforman las candidaturas dentro de cada uno de los partidos que compiten. Y además hay que recordar que las primarias, tal como están reguladas en el Perú, obliga a que haya un número mínimo de electores que apoyen los partidos, 1.5 del total de votos válidos, para que ese partido pueda participar en las elecciones generales, lo cual ya es un primer filtro que evita que un número muy grande de partidos postulen en las elecciones generales. Ese es un muy buen punto, pero añadiría otro más, Iván, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Creo que un proceso de primarias hace que los partidos también se miren hacia adentro y evalúen y revisen sus propios procesos internos. Creo que desde esa perspectiva también es saludable, Iván. Sí, es cierto, pero eso va a ser más un proceso a largo plazo, porque hay que entender qué tipo de partidos tenemos hoy en día, ¿no? Y tenemos partidos que lamentablemente son muy débiles, muy frágiles, estructuras que a veces solamente se crean para las elecciones. Entonces, pero la idea es que las primarias que vayan construyendo poco a poco esas condiciones, ¿no? Son procesos de largo plazo, no es una cosa que automáticamente se vaya a producir sencillamente porque aparecen las primarias. Claro. Vuelvo contigo, Iván, de cara a la discusión de lo que
tendrá que trabajar la Comisión de Constitución. Hoy se han deliberado 4 propuestas, las pongo sobre la mesa. Elección del Contralor, acusar al presidente de la República en su mandato, elecciones congresales en segunda vuelta e impedimentos para postular. Antes de mirar cada uno de ellos, ¿te hace sentido que en este tiempo se puedan abarcar, se puedan resolver estos 4 temas que son tan importantes? Bueno, los 2 primeros no están vinculados a las elecciones, así que podrían aprobarse incluso hasta el próximo año, sin ningún problema. ¿Y las otras 2? Los 2 últimos sí, esos implicarían, si queremos que sean utilizados para las elecciones que vienen, implicaría ser aprobados ahora en enero y una segunda votación a más tardar a inicio de marzo, ¿no? Entonces esas normas sí requerirían ser aprobadas de manera inmediata. Ahora, la pregunta no es, digamos, pensar en modificaciones de aisladas, sino de ver el conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, ¿no? Y lo que debemos buscar como objetivo central es que haya una conexión mayor entre la gente y los representantes. Y creo que eso debería orientar la búsqueda de las modificaciones, que no van a ser muchas, pero que seguramente deberían verse como un primer paso en el proceso de reconducir, ¿no?, esta relación que se ha roto, lamentablemente, de la gente y sus políticos, ¿no? Yo creo que esa es la clave de pensar las reformas. No hay que pensar reformas como digamos, piezas aisladas, ¿no?, que eventualmente se pueden juntar de cualquier manera, sino como una estructura de conjunto, que tiene un objetivo final, que es tener partidos sólidos y una representación política que sea más cercana a la gente. Ahora, Iván, das en el clavo, la elección del Contralor y acusar al presidente en su mandato quizás no tengan relación inmediata con el proceso electoral. Pero sí hay necesidad de modificación antes que sea elegido el nuevo presidente. Por ejemplo, pienso el tema de la confianza, que rompió el equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Cómo va a asumir un nuevo ejecutivo, por ejemplo, el gobierno, en esas condiciones de desventaja? Sí, ese es un buen punto. Eso tiene que ver ya más bien a las condiciones de gobernanza que hay en el país, en el equilibrio entre ejecutivo y legislativo, y también con otros poderes públicos, por ejemplo el Tribunal Constitucional. Entonces, un diseño adecuado establece balances, ¿no?, que permitan, por un lado, alentar la cooperación entre poderes, pero por otro lado también establecer mecanismos de rendición de cuentas mutuas y mecanismos de vigilancia mutua, ¿no?, de tal manera que nadie pueda abusar del poder, porque hay otro que siempre va a estar ahí como contrapeso. Entonces, una de las cosas que es muy claro es que el diseño que hemos ido creando a partir de respuestas coyunturales en el tiempo han generado un sistema con muchos elementos que pueden ser aprovechados para todo lo contrario, para promover la distancia entre los poderes públicos o para generar arbitrariedad y abuso en el uso de estos elementos. Por ejemplo, vacancia por incapacidad moral permanente y disolución del Parlamento. Está clarísimo que esas herramientas, más que ayudar a la gobernabilidad, nos han conducido a procesos de continuo, digamos, desequilibrio y continua inestabilidad política. Entonces hay que cambiarlos. Si queremos, por ejemplo, generar un mecanismo adecuado de lucha contra la corrupción, tenemos que incorporar ese elemento en un elemento para que en el futuro los presidentes puedan ser acusados por ese elemento durante su mandato, pero al mismo tiempo generar mecanismos de debido proceso que garanticen de que hayan todas las condiciones para que la persona vea sus derechos, en este caso el presidente, debidamente garantizados. Entonces, esos elementos tienen que ser pensados así, como un conjunto, ¿no? Claro. Porque si empezamos nuevamente, lo misma idea que lo anterior, ¿no?, cada pieza como si fuera una cosa independiente, podemos volver a reproducir ese fenómeno negativo que hemos tenido en el pasado y ya sabes a dónde nos ha llevado eso, ¿no? Ahora, sobre eso, hace 2 días atrás conversé con el politólogo Carlos Meléndez y pensando en ese todo del que tú hablas, le planteé esta posibilidad. ¿No sería mejor que, no sé, de pronto las universidades, espacios de sociedad civil, sean capaces de presentarnos una propuesta integral, presentársela al Congreso de la República para no como una mesa de partes que va a ser un check sin mirar, sino para que tengan esta mirada completa del problema y le llegue a sus manos y de pronto les es más fácil el trabajo de esta arquitectura constitucional que tienen que encargarse?
A él le pareció una pésima idea. Me dijo, no, esta es chamba del Congreso, el Congreso la tiene que resolver. ¿Qué piensas tú, Iván? Creo que hay que entender que el Congreso, lamentablemente, y ese es el diagnóstico de la necesidad de la reforma, tiene una distancia hoy en día con la ciudadanía, ¿no? Que es clarísima, ¿no? Ahora, como te contaba, yo estoy aquí en Huamanga, ha habido 10 personas que han fallecido en los recientes sucesos. Eso obliga a que cualquier respuesta sobre, por ejemplo, cambiar las reglas de la Constitución para tener una mejor democracia, no sea un asunto solamente de expertos, sino sea un proceso que recoja las voces de los distintos lugares del país, que tome en cuenta sus preocupaciones, y que inclusive cuando tenemos una idea que puede ser muy sensata, por ejemplo, vamos a hacer una elección del Congreso después de la elección presidencial, hay un esfuerzo de los actores políticos de dar cuenta de las razones de por qué es importante. O sea, no dar por hecho de que el Congreso ya, como tiene la representación, puede sencillamente decidir cualquier cosa, sino que necesita el Congreso, pero también los demás actores públicos, incluyendo la sociedad civil, continuamente dar cuenta de por qué es importante y por qué eso puede ayudar a mejorar la vida del país y la vida concreta de las personas que en estas últimas semanas se han mostrado muy insatisfechas con la manera en que la política se ha comportado en el Perú. Pero digamos, en mi aproximación a lo político, Iván, digamos, de estos años de ver los procesos políticos en el Perú, yo tengo la sensación que a los partidos políticos en general, en este contexto, no les gusta que la sociedad civil les diga qué hacer o les marque de alguna manera el camino o les den pautas. No son muy afectos a escuchar. Es que ese es el problema, ¿no? Y eso es lo que necesitamos que resolver. Entonces, no es que los políticos quedan atados a lo que la ciudadanía en general dice, porque la ciudadanía es un conjunto muy heterogéneo, hay muchos intereses, visiones, pero lo que no pueden hacer es actuar como una burbuja que está aislada de todo ese a veces suena como a ruido, ¿no? A veces también hay voces más claras, pero a veces es un ruido terrible, pero la labor de la política es ordenar ese conjunto de voces y darles un sentido. Así es. Y construir una narrativa que muestre que hay un interés de responder a esas preocupaciones. Inclusive cuando la voz final del Congreso sea contraria a lo que puede ser una visión mayoritaria, tienen el deber de dar explicaciones de por qué eso es importante, inclusive, como digo, cuando hay una distancia al final entre la decisión y lo que la ciudadanía eventualmente, por ejemplo, en las encuestas señala, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me queda poco tiempo. ¿Dirías que esta comisión sí o sí debería revisar el tema de bicameralidad? ¿O también pensarías que puede ser un poquito más adelante? Bueno, es que el tema de bicameralidad, por lo menos si queremos elegir Senado y diputados para las elecciones que vienen, tienen que decidirlo ya, porque si no, no habrá tiempo de organizar las elecciones. Entonces, tienen que tomar una decisión, ¿no? Y nuevamente, en ese punto, es un buen ejemplo, ¿eh? de lo que hemos venido conversando. Si hubo un referéndum que dijo no a la bicameralidad, o por lo menos a una fórmula de bicameralidad, hay que explicar y dar cuentas a la ciudadanía de por qué esa nueva fórmula, que si eventualmente se apruebe, pues vale la pena llevarla a los hechos. Y también puede ocurrir, es una posibilidad de que no se alcancen los 87 votos y se queden en una votación menor. En ese caso habrá que ir a referéndum. Y en este caso será la ciudadanía la que tendrá nuevamente, digamos, en sus manos la decisión si retornar o no a ese modelo. Que, ojo, hay muchas formas de bicameralidad, pero que en general parece ser un camino positivo de mejora de la política en el país. Muy bien. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias siempre por esa mirada lúcida de los temas jurídicos y políticos. Un gran abrazo y que pases una estupenda Navidad, Iván, gran abrazo. Un abrazo muy grande para todos en el país y feliz Navidad a todos. Ojalá que sea una fecha para recuperar la esperanza. Ojalá que sí. Gran abrazo. Iván La Negra ha estado con nosotros, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, dándonos su mirada de qué cosas sí, qué cosas no podemos ir alcanzando en el